están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video del canal, cracks. ¿Acaso no lo viste venir? Hoy vamos a ver sobre la nueva actualización que los desarrolladores lo denominaron como mutación de hormigas especiales. ¿Listo? Hoy vamos a ver cómo se desenvuelve esta nueva actualización. No digamos que es nueva, sino que ya la añadieron hace tiempo, pero yo me tardé un poquito más para averiguar alguna cosita, si es rentable invertir en esto, porque ya saben, cuesta demasiadas esporas para subir solo una mutación. Esto va a ser en casos específicos, ¿listo? No todos van a tener la posibilidad de mejorar esto porque es demasiado caro. Antes de empezar, mi hermosa gente, ya saben, todavía está activa la campañita de App Gallery de España. Pueden canjear 4 cupones diarios, listo, cualquier cupón de estos. Si no sabes cómo instalar de forma correcta App Gallery de España, te voy a dejar un pequeño video que te va a llevar a un videito donde explico cómo hacerlo. Obviamente tienes que cambiar la región a España para poder hacerlo. Entonces, mi hermosa gente, ustedes pueden reclamar los cupones diarios, listo. Por ejemplo, yo voy a reclamar este de aquí y uno más de acá, por ejemplo, y uno más de acá. ¿Listo? Entonces en total obviamente puedes reclamar 4 cupones diarios. Esta campaña va a estar activa hasta el 30 de septiembre. No se olviden, mi hermosa gente. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito. Vamos para allá. Perfecto, mi hermosa gente, estamos dentro de mi cuenta. Obviamente esta sí es mi cuenta principal. Ahora vamos a ver el tema de las mutaciones de hormigas especiales, ¿listo? Tú las puedes encontrar automáticamente, te vas a las hormigas especiales. Tú puedes desbloquear todas las mutaciones hasta esta mutación de aquí, ¿listo? ¿Por qué razón puedes desbloquear hasta ese punto? Porque las demás mutaciones las desbloqueas dependiendo a cuánto vayas mejorando las mutaciones, ¿listo? La cosa es que para poder mejorar las mutaciones, ustedes saben que cada mutación pide esporas. Antes de que ustedes empiecen, listo, no van a ver su cuenta así, sino van a ver más o menos. Voy a dar cancel mutación, cancel mutación, cancel mutación, cancel mutación. Más o menos no van a verlo así, van a verlo todavía esto vacío. Y aquí abajo les va a dar la opción de poder desbloquear qué mutaciones ya tienen disponibles, dependiendo a cuántas hormigas tengan a nivel 50. Cuántas hormigas ya las tengan con una estrella y cuántas hormigas ya las tengan con más de 5 estrellas. Entonces eso se va desbloqueando periódicamente dependiendo de lo que tú tengas en tu hormiguero. Ahora lo importante es que no todas las mutaciones las vas a poder conseguir al instante porque te va a tomar tiempo, ¿listo? Si no me equivoco, hasta esta mutación de aquí es la que tú puedes conseguir de forma, podríamos decir, mucho más fácil, subiendo estrellas y mejorando tus hormigas especiales. Las demás las consigues, eso sí, las demás, las que podemos ver a continuación, esas las consigues en mejorar mutaciones. Por ejemplo, esta te dice que tienes que llevar por lo mínimo, ¿listo? 5 de estas mutaciones a nivel 20, ¿listo? Por lo mínimo 5 mutaciones a nivel 20 para que te desbloqueen una mutación más. ¿Cómo es que tú puedes añadir estas mutaciones a tus hormigas? Obviamente tú le marcas a la mutación que quieres y le vas a dar en mutación. Esta de las mutaciones, dependiendo a qué característica tenga, por ejemplo, esta te dice ataque al equipo, defensa al equipo. Por ejemplo, dice que esto te va a dar un 3% más de daño a esos insectos y además vas a recibir un 0.3% más de experiencia al atacar insectos. Puedes añadir esta mutación para hormigas que obviamente las tengas en bajo nivel y ganes un 0.3% más de experiencia. Esta te da defensa en el equipo, esta ataque en el equipo y esta tiene 2 atributos. Cuando vas a invadir, dice que te va a aplicar al equipo un ataque y defensa, ¿listo? Por ejemplo, tú digamos que quieres darle más ataque a una hormiga que se asesina dentro de tu equipo, entonces yo le voy a dar esta mejor así. Digamos que en defensa le voy a colocar a la primera hormiga que está al frente, si no me equivoco yo la tengo a la diente. Y acá esta de que reparte ataque y defensa a la vez, listo, le puedes colocar a tu segunda hormiga, que en mi caso yo la tengo al asaltador. Listo, por ejemplo puedes tenerla así. De ahí puedes ubicar a las hormigas que tú quieras. Ojo, tú puedes también quitar las mejoras, listo, quitar las mejoras y obviamente cancelar la mutación de la hormiga y añadirlas a otras hormigas. Va a depender de cómo tú más o menos te vayas familiarizando y poco a poco, listo. Ahora viene el detalle importante, listo. Ahora
Tú para poder subir de niveles a las mutaciones te piden esporas, listo. Por cada nivel va aumentando este nivel de esporas. Por ejemplo, digamos para el nivel 1 al nivel 2 te va a pedir 500 de esporas y eso va a seguir aumentando. El inconveniente es que por cada mejora solo te aumentan un 0.5, listo. Por ejemplo, del 0.5 más 0.5 te suben a 1%, listo. Por ejemplo, en esta mejora de acá que te da defensa, igualmente te sube un 0.5%. En esta que le dimos dos atributos, solo sube un 0.4% por cada un atributo que tenga, ataque y defensa en este caso. Ahora les voy a mostrar una pequeña imagen que me la encontré en el grupo de ANS, listo, en el canal de español. Lo podemos ver a continuación. Es una pequeña imagen donde muestra que un usuario ya mejoró esta parte. Y cuando llegas a nivel 4, listo, llegas a nivel 4 y quieres pasar a nivel 5, te va a pedir, listo, 700 esporas. Eso va a ser proporcional al nivel en que te encuentres. Obviamente entre más nivel más esporas. Además de pasar de nivel 4 al 5 te va a pedir una coraza, listo. Y te va a pedir un nuevo atributo, listo. Un nuevo atributo que es como una espora, listo, es una espora como más avanzada. Esta espora tú la vas a poder conseguir de dos maneras, listo. Ese nuevo atributo lo puedes conseguir en la tienda. Y si no me equivoco, ¿en qué parte era donde vi eso? En hormiga especial mismo, listo. Te vas a hormiga especial y casi al último está este nuevo atributo, que lo llaman como espora suprema, listo, así es el nombre que le denominan a este nuevo atributo. Ahora lo complicado es que 5 de estos te valen 9,99, en mi caso dólares, casi son $10, listo, en resumen son $10. Solo por 5 de ellos, y si nos dimos cuenta en la anterior imagen necesitábamos 2 de estos para pasar al siguiente nivel. Ahora no es el único método para conseguir, listo, uno es comprando paquetes y el otro es cuando llegue la tienda VIP. Ustedes saben que en eventos cada semana llega la tienda VIP. Entonces cuando se aperture la tienda VIP vas a tener la posibilidad de comprar la espora suprema por diamante. Entonces ya saben que es un poco caro invertir. Si eres free to play, obviamente yo no le recomiendo por ahora mejorar la parte de las mutaciones. Porque para conseguir esporas siendo free to play es complicadísimo. Ya saben que para maxear a una hormiga, ya sea en subirle 4 estrellas o 5 estrellas, te cuesta demasiadas esporas. Y yo en mi caso invertiría esas esporas en otra hormiga para maxearla. Entonces nos dicen que esta nueva función de las mutaciones se va a desbloquear para reinas de nivel 25 nada más. Ya saben, porque imagínate un usuario que está empezando siendo free to play y que ya le aparezca esto, y para invertir esporas en esto, y ahí es un tremendo error para usuarios que estén empezando. No mejores las mutaciones que te den, listo, no mejores para nada las mutaciones que te den, déjalas ahí normalmente. Lo malo es que ya sabe, te va a ser complicado subir si es que estás mal gastando las esporas. Quién sabe, te sale otra hormiga en la cual quieras mejorar, cambiar tu unidad pro y entre otras cosas. Puedes hacer muchas cosas siempre y cuando te ahorres las esporas y no las malgastes, que es lo importante. Nos menciona que cada ranura o cada fase de mutación, listo, o sea, cada ranura, podríamos decir cada ranura de mutación, así lo denomina el juego. Digamos, esta es una ranura de mutación. Esta ranura de mutación tiene un total de 60 niveles, o sea, todas las ranuras tienen un total de 60 niveles. Ahora está de que se dividen en 4 fases, como les digo, y están divididas en 4 colores. La mutación, estando de nivel 1 a nivel 19, va a ser de color verde, ¿listo? Si tú la vas mejorando poco a poco hasta que llegues a nivel 19, va a seguir siendo de color verde. Nos menciona que cuando la lleves a nivel 20... listo, de nivel 20 a nivel 34 va a cambiar a un color azul, listo, es como que se mejora, cambia de color, se cambia un color azul. Ahora de nivel 35 a 49 estas ranuras cambian de un color, del azul cambian al morado, listo. Entonces entre más nivel va desbloqueándose los colores o fases. Ahora del morado se va a desbloquear al dorado, pero del dorado va a ser de 50 a 60 niveles. Entonces todos esos niveles son los que tú puedes mejorar. De llevar una mutación de nivel 1 a nivel 60, no me imagino cuántas esporas te gastarás, cuántas corazas te gastarás. Y de esporas supremas también cuántas te podrás gastar. Entonces esto realmente es más para jugadores pay to win. Ya saben que el juego está dando más funcionalidades a jugadores que ya están muy OPs. O sea, jugadores que realmente tienen la disponibilidad de gastar dinero y ya tienen casi todas las cosas muy mejoradas. Entonces el juego lo que está haciendo es añadir mejoras para esos jugadores. Lastimosamente siendo free to play, para mantenerte a la vanguardia, o sea al nivel de los demás,
Pay to Wins es complicadísimo. Lo que veo de negativo en ello es esa parte de que están añadiendo actualizaciones muy Pay to Wins, y para los Free to Play, pues para poder conseguirlos y que no solo los Pay to Win se beneficien, es un poco complicado. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Realmente vimos todo lo que comparten, visto esta nueva actualización que añadieron de las mutaciones de hormigas especiales. Realmente, como les digo, yo no les recomiendo, siendo free to play, no les recomiendo, no inviertan nada de estas mutaciones, no mejoren nada porque no vale la pena mejorar un poco de atributos solo por desperdiciar 500 esporas. Poder utilizar estas esporas en otras hormigas es mucho más beneficioso. Sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. Tienes razón lo que dice.